continuamos pulsando la opinión de los expertos y lo hacemos a través de Selbank. Para ello, hoy contamos con la presencia de su responsable de análisis, con Victoria Torre. Victoria, gracias por estar en Cierre de Mercados. Gracias a vosotros. Decía que estamos pulsando la opinión de los expertos, diferentes inversores que en un momento u otro han asegurado una frase u otra para poder invertir en renta variable, y en concreto el señor André Costolani aseguraba que no hay que creer que los demás, cuando compran masivamente acciones, saben más o están mejor informados, sino que sus causas pueden ser tan diferentes que es prácticamente imposible sacar consecuencias de ello. ¿Cómo podemos interpretar esta frase del señor André Costolani? Nosotros esto lo ligamos a dos factores que pueden hacer que la gente compre. En primer lugar, la psicología de los mercados, y luego también la democratización del acceso a la información. En relación a lo primero, muchas veces vemos que una acción está subiendo de forma descontrolada y pensamos, aquí pasa algo, yo es que no me he enterado. Entonces los demás compran, yo voy a comprar, no me voy a quedar fuera. A lo mejor no entiendo lo que está pasando, pero esa psicología del inversor me impulsa a comprar esas acciones. Y luego, por otro lado, el acceso a la información, que al final está al alcance de todos, a diferencia de lo que pasaba hace unos años. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que en nuestro mercado tenemos 3 o 4 periódicos económicos de referencia. Tenemos 4 o 5 páginas que al final son las que todos consultamos. Escuchamos una radio. ¿Qué es lo que ocurre? Si, por ejemplo, un analista dice que hay que vender una acción y todos seguimos los mismos medios, pues al final lo que hacemos es vender igualmente. A lo mejor no comprendemos el por qué lo estamos vendiendo, pero vemos que hay ahí una línea a la que nosotros nos adherimos. Y al final esto es un error, porque cada inversor es un mundo y cada inversor tendría que tener sus propias razones a la hora de comprar y a la hora de vender. Por ejemplo, un inversor que sea un especulador, que tenga su casa pagada, que además no le importe perder ese dinero, pues a lo mejor hoy en día, que estamos todavía muy cautelosos con el sector constructor, se puede permitir el lujo de invertir porque a corto plazo no necesita vender, incluso si llegara a tener pérdidas importantes no le importa demasiado. Pero obviamente las razones para una persona que se va a jubilar en un año tienen que ser totalmente distintas, tienen que ser de preservación de capital. Es decir, que antes de invertir deberíamos analizar qué tipo de inversor somos, olvidarnos un poco de lo que está haciendo el resto del mundo y centrarnos en el tipo de activo que más cuadra con mi perfil y con mis circunstancias. Hablaba de medios de comunicación económicos, precisamente a ese sector vamos, a los más media, porque el propio señor Costolani aseguraba que los medios de comunicación, aparte de esquilmar al público, también son corresponsables de las pérdidas por parte de los inversores. Nosotros, cuando leímos esta frase, nos hicimos una reflexión que enlaza también un poco con lo que estábamos viendo. Ahora mismo lo fácil que es tener acceso a la información, a diferencia de lo que ocurría hace unos años. Antes había información, pero esta estaba reservada a unos pocos, era muchísimo más difícil de encontrar, y hoy en día pasa todo lo contrario, y ha sido obviamente gracias a Internet. Ahora mismo metemos en un buscador prima de riesgo y tenemos informes, vemos la evolución, es decir, antes nadie hablaba de esto y ahora mismo todo el mundo tiene acceso a estos datos. Y un poco pasa lo mismo, por ejemplo, con los rumores. Antes había rumores, siempre lo he sabido, pero el alcance era muchísimo más limitado. Por poner un ejemplo, solo tenemos que pensar en lo que pasó el año pasado con aquellas famosas declaraciones de Rastani, que salió en la BBC diciendo que Goldman Sachs era el dueño del mundo, que en 12 meses todo el mundo iba a perder sus ahorros, y al final este señor no era nada más que un inversor amateur, pero salió en la BBC con su traje, con su corbata, y eso le dio una credibilidad. Y no solo eso, sino que además, aunque lo dio en un país en concreto, Internet lo que hizo fue difundir ese vídeo en todas partes y podría haber cundido el pánico. Y al final los medios de comunicación son responsables porque lo que se cuenta, lo que se publica, tiene un impacto en la economía real. Obviamente no estamos hablando de censura, pero sí a veces de ser un poco más responsables con lo que se está publicando o lo que se está emitiendo. Haremos autocrítica entonces. Vamos con más frases, porque el señor Peter Lynch decía que no sabía si el Dow Jones, los próximos 1000 puntos, serían hacia arriba o hacia abajo, pero estaba seguro que serían hacia arriba. Suena a frase filosófica, recordando a Descartes cuando decía solo sé que no sé nada, ¿verdad? Bueno, en realidad esto tiene otra explicación. Es cierto que a corto plazo podemos estar un poco más despistados para saber qué es lo que va a hacer un determinado índice. Es mucho más difícil predecir qué va a hacer un selectivo o una acción en los próximos minutos, horas o días que lo que va a hacer a largo plazo. Si nosotros viéramos un gráfico a muy largo plazo, vemos que al final la bolsa siempre tiende a subir. Es decir, que es fácil predecir que a largo plazo la bolsa va a subir. Lo que va a hacer en los próximos meses es muchísimo más impredecible. El mercado a corto plazo es errático, pero a largo plazo al final es más sencillo saber en qué dirección va a ir,
que suele ser una tendencia alcista. Pues con esa tendencia alcista, que no una frase filosófica del señor Peter Lynch, nos quedamos. Victoria Torre, responsable de análisis de Sebam, gracias por estar en Cierre de Mercados y gracias por acercarnos la explicación de no sabemos ya si filósofos o expertos en bolsa. Gracias. Las dos cosas. Gracias a vosotros.